Pero vamos a ir, ya en la línea está para comunicarnos qué está pasando en este instante en Venezuela, Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, profesor, Denny, a todos en el estudio. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Como le decía antiguamente, realmente tenemos un luchador como eres tú, de Nicaragua hace una hora atrás. Y te voy a repetir que me siento, ustedes me dan una fuerza, porque claro, hablar de lejos es muy fácil y uno podrá pensar haciéndose el que sabe, no sabe, pero ustedes están en donde está la llama caliente, donde queman, y la verdad que ustedes hace que cada vez que hablo con ustedes los admire más. Un placer grandote hablar contigo. Gracias, profesor, un honor. Cuéntame, que no sé qué decirte. Sí, va, siempre digo lo mismo, parece que tengo que cambiar el vocabulario. No sé, estamos esperando lo que va a pasar hoy. O sea, no sé qué decirte. Cuéntame un poco tú de cómo está el clima. El clima no del tiempo, sino el clima que se está viviendo desde el punto de vista social. Desde el punto de vista social, hace mucho tiempo que Venezuela está en un congelador, ¿no? En general, Venezuela está en un congelador en cuanto a lo que debería de ser el accionar de la sociedad frente a un proceso tiránico como el que se le está imponiendo. Ese congelador, el régimen lo ha usado con mucha habilidad, pues. Eso ha conseguido que el país esté sin brújula y sin espacio de cómo accionar políticamente frente al desastre. Hoy, hoy domingo es una nueva oportunidad que tiene el régimen de conseguir legitimidad, legitimidad utilizando los mismos argumentos y la misma estructura que ha usado durante todos estos años, de las herramientas que brinda la democracia, las cuales durante años han sido o facilitadas por la oposición oficial para que el régimen se pudiese validar. Bueno, esa estructura, ese mecanismo que la oposición oficial y el régimen han puesto a funcionar durante todos estos años, les ha dado una garantía de éxito. Esta garantía de éxito ha permitido que el país esté como está hoy, en ese congelador, y ha permitido durante casi 20 años el proceso revolucionario chavista que ha venido acabando con todo en el país. ¿Cómo frente a esa realidad, frente a eso, cómo el pueblo venezolano está reaccionando hoy? Por fin encontró un planteamiento lógico, pero a mi entender incompleto. Por fin, a pesar de que somos muchos los que durante años hemos explicado que el sistema electoral impuesto por la revolución simplemente es inviable, es absolutamente fraudulento, de donde no existe ningún tipo de vía para a través del sistema electoral encontrarle algún tipo de salida. Hemos sido también más amplios explicando de que no existe ningún tipo de salida ni jurídica, ni legislativa, ni electoral para poder salir de esta desgracia. Pero con lo electoral así hemos sido bastante claros desde el inicio de esto, pues. Y es quizás el que ha quedado demostrado desde el año 2004, quedó científica y académicamente demostrado que el camino electoral simplemente beneficiaba al gobierno por el control existente por parte del aparato electoral. El país por fin entendió, esperemos que haya entendido de manera profunda y no que sea simplemente porque sus los que estos guías de estos arrieros les dijeron hoy, mira, no vamos a beber de este río, que vamos a beber de este otro río. Ojalá que sea que el país entendió que estos arrieros que te llevaron siempre al río que te ha tenido pendejeado durante todos estos años, ya es bueno desobedecerlos y salir de esto. Por fin el país está de nuevo decidido, al igual que en el año 2005, a abstenerse masivamente y dejar a un lado la estructura que legitima el gobierno. Pero ese paso ya es incompleto. Es incompleto porque el gobierno encontró
a lo que él venía preparando desde hacía tiempo, a la oposición de la oposición. Figuras que han ido penetrando cada uno de los espacios públicos y han sido validadas por la misma estructura de oposición que acompañaba al gobierno. Estamos hablando que uno de los principales candidatos viene de ser jefe de campaña de Capriles Radonsky, que fue candidato contra Chávez, candidato contra Maduro, un hombre que ha utilizado la plataforma de la oposición y los votos de la oposición para poder conseguir la reelección en el cargo de gobernación. Es decir, es una pieza que ha sido cuña principal en todo ese proceso para sostener democráticamente a la tiranía en Venezuela. Hoy él es uno de los ejes que va a hacer posible que, que lleguemos a este absurdo, que lleguemos simplemente al planteamiento electoral donde la tiranía del chavismo, en este caso protagonizada por Maduro, tenga la oportunidad de vestirse de nuevo de democracia. Este absurdo que en la cabeza de cualquiera pareciese un imposible, frente al hecho de la ilegalidad y la legitimidad del ejercicio de gobierno por parte de Nicolás Maduro, es posible hoy, es marcarle un camino democrático a todos estos años de absoluta ilegitimidad e ilegalidad. Y el chavismo se anota otro gran éxito dentro de este parapeto y dentro de estas mentiras, pero es que así lo escribirá la historia. Maduro acaba de completar un periodo constitucional. Ahora, eso es lo que se vislumbra en cuanto direccionándonos a las elecciones que están produciéndose. Ahora, yo hago esta pregunta. Las últimas noticias que en cuanto a PDVSA, la deuda que tiene y en cuanto ya hubo una compañía que logró poder incautarle cualquier bien de Venezuela en cualquier parte del mundo, inclusive los envíos de petróleo. Parece que todas las demás empresas están corriendo rápidamente a ver quién pone primero o quién agarra un pedazo primero. ¿Qué hay de cierto en Sí. todo eso? Mucho, tal como usted lo refleja, mucho. Venezuela, el chavismo, en ese plan que aplaudía el mundo y lo veían tan bonito de la autodeterminación de los pueblos y todo este asunto que Chávez planificó para la destrucción de Venezuela gracias a Castro y con una guía muy especializada en ese proceso para volver a Venezuela a esto. Chávez fue contra todo proceso jurídico y comercial existente, pues. Y si ya nosotros habíamos cometido la salvaje barbaridad de lo que fue el proceso de que aquí se le puso el nombre de nacionalización del petróleo en los 70, que fue la estatización del petróleo, evitar que el petróleo cayese en manos del país, sino quedó en manos del Estado. Cuando nosotros vivimos esa salvajada en aquellos años, generamos también un proceso incómodo frente a los acreedores de aquel entonces, pero con el petróleo a altos precios y con una gerencia más o menos funcional en el país, ese problema se pudo manejar y fuimos generando una deuda, pero la deuda la íbamos pagando. El chavismo en el poder hizo salvajadas posteriores aún mucho más grandes y expropió y tomó grandes recursos de distintas empresas que estaban en el país, que vieron como eran simplemente robadas, y hay un criminal comunista que llegó y decidió lo que era tuyo ya no es tuyo. Eso sucede cada vez que el comunismo llega a cualquier país, pues. Pues lo que pasa es que esta empresa no tiene que regirse por el pórtate bien y vamos a votar. Esta empresa decidió, bueno, vamos a tribunales y me vas a pagar. Y está cobrando. Y todas las empresas que tienen la misma posibilidad de hacerlo, lo van a hacer frente a la ilegalidad que impuso el comunismo en el país. El mundo no funciona dentro de la lógica salvaje que pretende el socialismo de déjame quitar todo esto que alguna vez le perteneció a alguien y darle un pedacito supuestamente a todo el mundo y robarme lo demás. No, porque te van a perseguir por ladrón, pues. Y eso es lo que está haciendo. El chavismo agarró el nombre de Venezuela y con el nombre de Venezuela decidió terminar de ensuciarlo, hundirlo en el fango y en la porquería. Y Venezuela
Venezuela como país no tiene cómo defenderse porque Venezuela, los representantes del Estado venezolano, son los cómplices de esta desgracia, son los que hicieron posible esta desgracia, de que Venezuela sea un maula a nivel mundial y que estén todos aprovechando hoy de tomar activos inmensamente mucho más grandes de lo que corresponden a esas deudas, pero es la única manera con la que tendrán para cobrar. El, por consiguiente, según las versiones o el análisis que hacen algunos especialistas, de esta manera le va a ser muy difícil mantener las entradas que tenía, en el caso en este momento muy especial porque el petróleo aumentó, lo que lo beneficia al dictador, ¿no? Que Sí, imagínate, está en 7,70 y pico, está. iba Y para los 100. por eso está, yo creo que hay que cortar ante, o de alguna manera, lástima que después Venezuela no va a tener esos bienes. Ese trabajo de años que hace una empresa, tanto del Estado o privada, van a ser esquilmadas, bien digo, por todos los deudores que van a cobrar. Porque en la Sí, en lista este lo que caso. hay es menor de lo que se les debe, lo que ellos tienen como deuda. Bueno, en realidad no. Lo que pasa es que ellos están en la posición de ponerle el valor a lo que en realidad vale. Tienen la gran oportunidad de ser el que cobra y que cobra con todos los derechos de que ha sido robado. Entonces, frente a esa realidad y teniendo como representantes a los ladrones, por supuesto, la víctima que cuenta en este caso con la seguridad de que quien te brinda apoyo internacional no se va a dejar chantajear ya no, ya no hay interés político en permitir el chantaje, va a aprovechar de cobrar. Y cobrar en términos altamente beneficiosos, pues para ellos. No, el país, lo que va a sufrir Venezuela adicional en lo que serán mañana nuestros primeros pasos para la reconstrucción, vamos a tener que pagar por servicios con cosas que nos pertenecían, con herramientas que nos pertenecían, con nuestras refinerías, con nuestros tanqueros, con todas las cosas que le pertenecían a lo que fue una de las empresas más poderosas del planeta en petróleo, que hoy es un cascarón endeble, una entelequia, que tendrá que ver cómo mañana, el país de mañana, el liderazgo y los representantes del mañana, logran calmar las apetencias de las apetencias salvajes y justificadas de nuestros acreedores y hacer junto con ellos un nuevo trabajo en pro de crecer juntos, de crecer de nuevo juntos, entender que el deshuesadero tiene un sentido, pero el crecimiento deja mejores ganancias. Por eso te digo que el panorama se va agravando de una manera impresionante en cuanto a las entradas y en la parte económica que le va a tocar vivir a Venezuela, que de esta manera ellos van a seguir robando un por ciento muy grande, ellos van a seguir usando ese dinero para otras cosas o ayudar a delincuentes de otros países como si fuese Nicaragua o va a ser México. Yo creo que a México le están dando y apoyando por los narcotraficantes eh, cantidad de Sí, sí. millones que la gente ni piensa para que las próximas elecciones en México gane un izquierdista apoyando o parecido a Chávez, ¿no? Sí, busca la manera de triangular ese dinero. Ahorita por fin se descubrió que Venezuela hizo una inversión de casi 500 millones de dólares para suplir petróleo a Cuba. Y eso no es que ni siquiera en algún momento Cuba los vaya a recibir como petróleo y eso vaya a traer algún tipo de beneficio. Si el pueblo cubano en general, es la gran mayoría de ese gobierno será triangulizado después para poder financiar lo que usted acaba de mencionar. Ahora, fíjate más, en este momento, y la noticia, quería hablar contigo, porque tú realmente, mi querido Noel, tú estás tan informado como cualquier periodista en cualquier parte del mundo. Yo te admiro realmente. Y te digo que
no solo estamos ante un hecho que siempre lo hemos hablado, que Colombia hoy en elecciones está el 50 y el 50% en las elecciones y no saben quién realmente va a ganar, si le gana el centro derecha o el centro izquierda, o no mejor dicho, el izquierdismo. Y esto es otro triunfo del comunismo, por la droga, Sí. por los narcotraficantes y porque Maduro debe estar poniendo todo el dinero inimaginable para que eso. Y aparte de esto, dicen que este dinero que se pasa a la pelota, Colombia, con Nicaragua, con México, con todos estos países, los comunistas y los narcotraficantes, cuando hay que dar dinero para controlar los países, no creo que se enojen. Entre ellos son buenas personas, entre ellos. Después Pero eso pelearemos es por la tan droga, pero... claro. Usted lo acaba de definir muy claro y es un proceso que es histórico porque el crimen y el socialismo es una sola asociación, lo podemos ver en las distintas escalas, grandes, pequeñas, pero eso es una sola asociación. Vamos a poner un ejemplo, un ejemplo. Eh, en la cuna del proceso socialista que ha marcado, que marcó el siglo pasado y está marcando nuestro presente. 1907 fue lo que se conoce como el, el atraco al Banco en Tiflis. 1907, un atraco que planificó Stalin y Lenin. En ese atraco ellos toman el transporte de la diligencia de aquel entonces blindada que se dirigía hacia el banco, pues ellos coordinan, ellos son los que generan toda la estructura para dicho atraco. En ese atraco murieron 40 personas en aquel tiempo, les tiraron granadas a los caballos que alaban la diligencia y mataron a cuanta gente había para poderse llevar ese robo a ese blindado. Pues ese blindado era ese robo pues para obtener beneficios para la revolución, pues para poder financiar el proceso revolucionario. Igual que como se cometía en Venezuela, los que hoy son gobierno, pues desde los 60, 70 y 80, y se dedicaron a asaltar, en este caso ya camiones blindados y bancos de manera directa, y mataban, y hacían lo mismo en pro de su fiesta revolucionaria, pues, para poder llegar a esto. Ahora vamos a pasarlo en grande. Si lo vemos en grandote, tenemos a esos mismos herederos de esa estructura criminal y de esa estructura ideológica atracando este banco inmenso que es Venezuela, dejándola totalmente destrozada con una increíble estela de muertos para financiar el proceso revolucionario en los otros países. Es decir, esa asociación crimen, socialismo, es una sola, por eso podemos decir completamente y sin ningún tipo de problema, el socialismo es un hecho criminal. ¿Tú crees que me da la impresión? No sé, capaz que, seguro que estoy muchas veces equivocado, pero a mí me parece que hay dos niveles. Está el nivel de pelearse los narcotraficantes uno con los otros, y como no son idiotas, tanto como los políticos que tenemos nosotros, que son idiotas, ellos negocian sus dineros. Y cuando Tenga hay la que seguridad de atacar, eso. y cuando hay que atacar en conjunto a alguien para comprarlo, para venderlo, como se hace en México a la mayoría de los políticos, lo tienen todo el dinero para hacerlo. Tenga la seguridad de eso, profesor, y lo hacen muy bien. Y volvemos de nuevo a ese caso histórico. Ellos venían de realizar el quinto Congreso Interno del Partido Socialista Obrero, es decir, lo que era previo al Partido Comunista que ejerce el gobierno después de la Revolución. Y ellos generaron, el partido había dicho que no puede estar ligado a las acciones violentas de ese tipo de robos y homicidios y cosas de esas. Entonces, Stalin y Lenin, que habían planificado y financiado y ejecutado toda la estructura para el robo, enseguida empezaron a denunciar a sus socios que habían participado en el robo. Y como no sabían qué hacer con el dinero, porque tenían que ver cómo lo colocaban, denunciaban de a poquitico, mira, va aquel que se robó los reales, mientras ellos lograban cambiar otro bote de real por otro lado, pero eso sí, nosotros no tuvimos nada que ver con los ladrones. Y generan una supuesta pelea entre ellos. Esa supuesta pelea también tiene un tiempo corto, ¿no? Porque
tal como nos hace referencia la historia en ese caso, uno de los principales ladrones, el que quedó más delatado, más sucio sobre eso, pagó solo 3 años de prisión cuando la revolución llegó al poder, lo sacaron, le hicieron monumentos, plazas muy bonitas, vivió feliz hasta que se murió y así, porque eso es lo que hacen entre ellos, pues. Es un Ahora, proceso criminal muy bien lubricado, muy bien imbrincado, que hace posible esta desgracia. ahora bien, ese es el nivel de los mafiosos trabajando todos juntitos para seguir haciendo mafias o controlando a los políticos o a los policías en cada área. Pero hay otro quien hace los oídos sordos o se integra o está frotándose las manos para que sean aceptados como financistas de todo el sistema. Son el caso de los bancos internacionales, que no pueden hacer nada, quién sabe, o pueden hacerlo como pasa en Estados Unidos, que si tú llegas a traer más de 10.000, 12.000 dólares, puede ser o juzgado o analizado o investigado por lavado de dinero. Pero los bancos aquí en Miami, muchos de ellos, trajeron dinero que vienen de Venezuela o que traen dinero de toda Latinoamérica y resulta que le ponen una multa y le ponen una multa del 10% de todo lo que cobraron del lavado de dinero. O sea que si la pagan, no están puestos presos ni castigados ni nada, aunque son una personalidad jurídica, y de esta manera se acabó la torta. No, no pasa nada. Al El negocio contrario, siempre va a seguir, el negocio siempre va a seguir. Y ahí es en donde los países tienen que velar por lo suyo. Y ahí es donde los países tienen que generar todas las matrices de opinión necesarias y solicitar las ayudas necesarias. Lo que nosotros estamos viendo, las sanciones que están imponiendo distintos países, encabezados por los Estados Unidos, a la estructura política venezolana, a la estructura dirigente venezolana, ojalá se ampliara, porque las sanciones se están quedando nada más en la estructura de gobierno, ojalá se ampliaran a los que han hecho posible la desgracia vistiéndose de oposición, han ido validando el robo. Estas sanciones hoy van ayudando a esa persecución de ese dinero. Por supuesto que ese dinero en su gran mayoría Venezuela no lo va a recuperar. Entraremos en un juicio aparte, en una centrífuga, y tendremos que esperar mucho de la buena voluntad de los países que hoy están congelando esos bienes y mucho de una negociación específica por parte del equipo de gobierno que venga mañana en pro de la recuperación de esos bienes. a lo que Pero voy. las sanciones tienen un beneficio extraordinario y es importante, profesor, porque esa identificación del crimen y del criminal va generándole un cerco. Ese cerco va generando un proceso de desesperación. Esta semana los Estados Unidos hizo para mí lo que considero un paso muy importante. Esta semana, por primera vez, los Estados Unidos sanciona directamente a Diosdado Cabello. Y la sanción a Diosdado cambia por extraño que parezca, parte del proceso interno venezolano, en un sentido. Hay una cierta, digamos, esperanza en que el proceso revolucionario hoy con las elecciones juegue a algo tipo Nicaragua, a la Nicaragua de la Chamorro, que busquen algún tipo de alternativa y que por obra y gracia de la manipulación electoral, Henry Falcón le gane a Maduro. Y como Henry Falcón le gana a Maduro, entonces comienza un proceso aún más democrático en Venezuela, sale el régimen chavista por votos, gracias a la voluntad popular, y comienza un espacio de alta impunidad, porque por supuesto, no serían juzgados como los tiranos que son, sino de una manera muy democrática, se perdería muchísimo tiempo y ellos seguirían felices y dentro de un ratico ganarían electoralmente porque tienen mucho dinero para la campaña frente a lo que va a ser un ridículo gobierno de Henry Falcón. Pero Eso es fíjate, una utopía absurda, mentirosa y todo lo demás. fíjate Pero el que, asunto de que se haya sancionado, perdón, profesor, el asunto de que se haya sancionado a Diosdado Cabello hace que la promesa de impunidad se pierda, se diluya. Cuando la promesa de impunidad, esa alternativa de impunidad, que pudiese ser la alternativa de un gobierno tipo ese el de Violeta Chamorro, se hace que ellos no puedan salir de la isla, de esta isla que es Venezuela.
Y entonces, si yo no puedo salir porque no voy a tener impunidad afuera, ¿para qué voy a soltar el poder? Entonces vas haciendo que te tengas que tomar con más fuerza del poder. Ese tomar con más fuerza del poder frente a la decisión en este caso, el presidente de los Estados Unidos, que dijo ya basta, y frente a la decisión de un país que se expresa en su primera etapa, en esta nueva etapa que vamos a vivir a partir de este día, de desconocimiento del sistema. Vamos a esperar que ese desconocimiento del sistema vaya creciendo hacia un rechazo del sistema y hacia la expulsión del sistema de nuestra frontera. Fíjate que cuando se hace este tipo de castigo, pasa lo mismo que en Colombia. Se le perdonan los asesinatos, los robos, los traficantes de droga, los secuestros. Y cuando quieres tocar a uno de ellos, pasa como con este que ahora no lo quieren a partir de ayer. No quieren extraditarlo a Estados Unidos. O sea, lo metieron dentro de la bolsa los propios colombianos para que no sea seguido, porque él seguía traficando con la droga después de haber hecho firmado el pacto. Ahora yo me pregunto, ¿cómo se puede imaginar que un narcotraficante sea bueno de la mañana a la noche? Si son individuos corruptos de nacimiento, ellos viven en la corrupción y en la porquería. No los podés cambiar, son programas caminando. Y encima tenés a los otros bandidos que no entraron para los de la FARC, que no entraron y se quedaron en los territorios, están vendiendo la droga y aumentaron las producciones y la siembra un 100%. Para mí Estados Unidos es un tarado, porque ¿cómo le voy a dar dinero a un tipo 400 millones de dólares? 391 mil millones de dólares. A tipos que encima siguen aumentando la producción, y en eso está involucrado Maduro y muchos de los políticos colombianos también, porque muchos de esos políticos en distintas áreas están apoyados por los narcotraficantes. No son buenos, no vamos a aclarar eso. Pasa lo mismo que en México. Ahora pregunta, ¿usted cree que porque le regalen 400 millones de dólares van a lograr controlar a Colombia? Si ya a Colombia le importó 3 pepinos, ¿sabes cuántos miles de millones? Imagínate, si cada año son 400 millones, ¿cuántos norteamericanos estaríamos que no tienen propiedades? Se les podría financiar propiedades a precio regalado. Entonces Estados Unidos tarado, o los presidentes Obama sería lo mismo, porque prefieren regalar dinero para afuera por pensar que Maduro va a votar a favor de Estados Unidos en los servicios internacionales. Por favor. Es un viejo círculo que tiene demasiados años y hace que estos paquidermos gigantescos se muevan increíblemente lentos, ¿no? Y que sus reacciones sean tardías frente a las habilidades que tienen estos criminales. Estos criminales son rastreros, rápidos, se ocultan y aprovechan este entramado que internacionalmente se le ha dado a sus voluntades para esconderse dentro de procesos pseudodemocráticos y generan un proceso de reacción tardía. Ese proceso de reacción tardía natural en estos elementos tan gigantescos como puede ser la política de Estados Unidos, también cuentan con el proceso de lo que hemos llamado la infiltración. Hay un proceso político en los Estados Unidos que en nuestros países ha sido mucho más evidente, pero allá ha sido garantía de retraso de acción. Ese retraso de acción de no querer ver lo que está sucediendo en nuestros países, que va alterando directamente la tranquilidad en nuestro continente, es gracias a ese proceso de infiltración. Es una posición política, ideológica, la que permite que sucedan este tipo de situaciones. Es ese, vamos a mirar para otro lado porque estos criminales que están ahorita allí levantan nuestras mismas banderas. En el fondo somos lo mismo. Lo que pasa es que aquellos son la izquierda carnívora y nosotros somos la izquierda vegetariana en este caso. Pues vamos a hacer que este asunto vaya bien, porque si el asunto va mal, nosotros no vamos a poder crecer. Y eso ha permitido que crezca el mal para que el beneficio posterior del mal que va penetrando el resto de las esferas políticas, no solo en los Estados Unidos,
todo, en, en todos los países más o menos armaditos, vaya entrando de una manera contundente. Lo que nosotros estamos viendo es realmente grave a nivel mundial, y lo que estamos viendo en reacciones de cambio, de acciones lógicas, son cosas realmente impresionantes. El proceso que acabamos de ver electoral en Hungría, y el querer parar ciertas salvajadas que se estaban imponiendo desde Bruselas, demuestra que hay una reacción interna de los países frente a eso. Pues cuando cierto liderazgo dentro de un país levanta y enciende las alarmas, y esas alarmas son escuchadas por sus pueblos de manera lógica, comienza un proceso de cambio. Ese proceso de cambio va generando una llamarada que va inflamando al país, al darse cuenta de que han sido simplemente instrumentos de su propia destrucción. Eso lo vemos también en el reflejo de la política norteamericana. La llegada de Trump hace que cambien las cosas de manera interna, y ese reflejo de esa realidad lo estamos viviendo internacionalmente, y esperemos que ese coletazo de reacción positiva, de volver a sentarnos y establecer los puntos sobre las IES y decir el asunto es progreso y libertad y no el asunto es socialismo y esclavitud, nos pueda traer futuro y mañana. Fíjate que en noticias frescas esta de hoy, los opioides, o sea, las drogas, hechas por compañías que algunas sabemos cómo son, Uh-huh. aportó $1 millón para los políticos de la Florida. Impresionante. Ahora, ¿te imaginas? Lo cuentan como un medio, lo saca como algo que no se sacaría, pero se sacó. Y de esta manera tú te das cuenta que a los narcotraficantes les conviene hacer negocio acá en la Florida, o en áreas en donde pueden ser perfectamente manejables. Porque yo no he visto a ningún narcotraficante tomado en la Florida. No he visto que hayan agarrado en la Florida gente que tenga una red de narcotraficantes ni nada que eso. O si lo están haciendo oculto, pero tarda mucho tiempo, por lo visto, porque no hay gente que viva en los Estados Unidos que lo tomen como narcotraficante. ¿Y cómo? Y la Es que es droga no una viene cosa para acá realmente. y no se vende acá. ¿Y cómo? ¿Y entonces qué hacen? La vida gorda, los bancos, las cosas, las organizaciones, el lavado de dinero, todo está oculto. Es que todo está oculto, y oculto cosas tan inmensas como esa. La crisis de los opioides está dejando un promedio de 200 muertes diarias en los Estados Unidos. Es una masacre lo que se está generando con este tipo de conductas, y ¿Y conductas que cómo se los han venido políticos van a vistiendo agarrar $1 millón de ahí está. ellos, de las organizaciones que venden eso? Es impresionante, es parte de todo ese entramado gigantesco donde esas mismas compañías se lavan la cara, y de repente hicieron un parque infantil, hicieron que ese mismo político fuese a inaugurarse ese parque infantil, y de repente hicieron un gran soporte financiero para la lucha contra los opioides. No, no, es Esos son los increíble, fabricantes increíble. y distribuidores. Ahora, por eso te digo que lamentablemente los que llamaríamos el pueblo lo hacen entretener con las noticias de todos los días del sí y el no, ni lo dejan elegir. ¿Qué le parece? ¿Le conviene esto o el otro? Y el tipo, si como no tiene tiempo para hacer otra cosa que trabajan, dice, no, deme este o el otro, por eso tengo la capacidad de elección. Usted no tiene la capacidad de ninguna elección. De ninguna. Usted Porque tiene una si opción que le ponen otros vivos que ya hicieron toda la estructura. Y eso, volviendo a Venezuela, profesor, lo hemos vivido desde el inicio. Aquí no solo el gobierno y la oposición hicieron una cosa extraordinaria, no solo es el control político de todo el aparato electoral por parte del gobierno, de una manera total, sino que el gobierno se iba asegurando de poner candidatos altísimamente mediocres como reflejo de una alternativa política. Entonces, para cualquier pensante, no para cualquiera que venía y aplaudía, porque aquí hubo gente que aplaudió un personaje como Manuel Rosales, si usted lo viese, o gente que creía que un personaje tan pusilánime como Enrique Capriles podía ir contra un proceso comunista de este tamaño, ¿no? Entonces, ese mismo tipo de gente viene y dice, no, mira, Falcón es una alternativa. Entonces, frente a este desastre de mentiras, de burlas constantes, el país también fue otra razón para nuestro éxodo, para el éxodo de tantos venezolanos que se fueron, porque no podían comprender cómo es que le estaban ofreciendo
de alternativa a estos personajes. Ajá, la alternativa a un criminal como Hugo Chávez, un socialista criminal comunista, es un tarado socialista que no tiene ni la más mínima idea de cómo se puede gobernar siquiera el municipio, un municipio que sea rentable, porque en el caso específico de Capriles venía uno de los municipios más exitosos del país, de mayor cantidad de ingresos y lo dejó que se inundaban las calles de las avenidas principales que gobernó. Entonces, y así, y el país lo quiso y lo endiosó como usted no tiene una idea, porque lo que le dejan mostrar a la gente como alternativa de gobierno es mediocridad, y mediocridad junto con más mediocridad, y la gente jura que está teniendo algún tipo de elección o algún tipo de accionar positivo, y la gente deja de quererse, de valorarse y de exigir lo que es correcto, porque lo único que se está rodeando es de fango, porque la única alternativa que le brindan es más fango. Pero sí no quiero irme del tema en particular, pero yo lo he vivido por dentro. Yo no es que esté hablando porque lo mire y lo analice o que quiera hacer una... Yo lo he vivido por dentro. El que llega a puestos en la política es porque, y en particular por acá lo de Miami y todo lo demás, son rentados. O sea, son individuos que no puede ser que por ganar, ¿qué te podría decir? Eh, $6,000 por mes, o por decirlo como mucho, invierta $4 millones o $8 millones. Ahora, ¿cómo que lo ahorró ese político? ¿A quién, con quién va a invertir 8 millones como fue invertido por acá y ganó una señora colombiana? Y le invirtieron $8 millones. Es increíble. Ahora, para ganar $6,000 mensuales, tiene Es sentido. increíble. Y la gente no se da cuenta. La gente dice, no, vote al compatriota porque es bueno, porque es de mi país. Por si le están demostrando la trampa, señora, y usted no se da cuenta. Y los políticos o los periodistas no son capaces de decírselo a la cara. Es realmente increíble, profesor. Y frente a eso, frente a esas realidades van calando en todos los sectores de la sociedad. Esos procesos destructivos son realmente bárbaros y van entrando en todos los sectores. Sectores que deberían de estar más o menos formados, se pervierten de manera increíble hasta el grado de lo despreciable. Hoy, bueno, el sábado, le dedicó el editorial el Washington Post a Venezuela frente al hecho de las elecciones de mañana. El editorial en sí no tiene nada nuevo ni nada mayor sorprendente para el venezolano promedio y para la persona de la comunidad internacional que esté consciente en algo de la realidad venezolana. Pero en uno de los apartes del editorial hay una frase que es realmente dura de admitir y es difícil de admitir por lo que significa históricamente. En el editorial se deja clara, plasmada, donde dice el ejército de Venezuela está plagado de corrupción y está encabezado por oficiales más leales a Cuba que a Venezuela. Estamos hablando de lo que se enorgullece ya de exportar el nombre de Ejército Libertador. Bueno, olvídate Ya que no tiene si... patria, ya no tiene patria, simplemente uno de los principales diarios del mundo señala a ese ejército de no ser leal con su país. Y lo que está diciendo ese diario no es una mentira, es una realidad. La cúpula del ejército venezolano, lamentablemente, hoy queda plasmada en ese editorial. ¿Tú te crees que no tienen una escape de salida para Cuba en caso que pase cualquier cosa? Y más allá, el asunto es que van a, el asunto de que pase cualquier cosa. ¿Cómo se permitió tal nivel de perversión? Y es lo que tenemos que nosotros, cada uno de los venezolanos, analizar, porque lo que nosotros estamos viviendo hoy es la consecuencia de una serie de hechos que permitieron esta realidad.
Lo que nosotros estamos viviendo hoy es cómo pudo llegar personajes de esa calaña a posiciones de poder, de ejercicio de poder, más allá del proceso chavista. ¿Cómo fue que se penetró las Fuerzas Armadas? ¿Cómo fue ese proceso de penetración cubana? Hace ya años, en una cátedra universitaria en el país, la cátedra Pío Tamayo, tuve la oportunidad de hablar justamente de eso, del proceso de la penetración cubana en las Fuerzas Armadas de Venezuela, y fui especificando los movimientos comunistas que fueron tomando estructura dentro de nuestra Fuerza Armada, en cada uno de nuestros componentes, y fuimos conversando y alertando sobre esa realidad, y con mucha preocupación desde por qué y cómo lo fueron haciendo, bajo la estructura y apoyo desde lo que era el Congreso de Venezuela, desde lo que era la presidencia de la Comisión de Defensa al nombrar los los ascensos, y cada una de esas cosas, hasta que Chávez llegó y simplemente se terminó el proceso comunista de arroparse y separar hasta el Congreso del accionar y la decisión del Ejecutivo con respecto a lo que sucedía dentro de las Fuerzas Armadas, y terminar de pervertir de manera salvaje ese proceso. Pero lo que nosotros vivimos hoy, fíjense cómo dentro de la estructura de lo que es Fuerza Armada y uniforme se ve ese proceso de perversión explicado de esa manera, y nosotros la vemos desde el mundo civil explicado de la otra manera. Volvemos a poner esa lámpara gigantesca en febrero de 1989, donde estos 911 seductores del país se le arrodillan a Fidel Castro, y la importancia de que esos personajes lo hicieran en su momento. Estamos hablando de rectores universitarios, estamos hablando de generadores de opinión de alta factura, de profesores decanos, estamos hablando de grandes influencers, de esa persona que hace que una sociedad camine hacia un sentido. Bueno, toda esta gente vino y se le arrodilló a Fidel Castro, y junto con eso estaba funcionando el otro aparato dentro de los hombres de uniforme, un proceso más activo de penetración. Y todo el país se fue pervirtiendo de una manera realmente salvaje, que hace que lo que se ve reflejado hoy en el editorial del Washington Post no sea más que la realidad. Fíjate que me comentaba mi querido Cristian de Nicaragua, que él estaba en la calle, de repente se paró un coche de la policía, estos coches, estos coches de la policía blindado. Le abrieron el vidrio y le dijeron: señor, dígame, ¿dónde queda la comisaría de la zona? Por decir, en el lugar del centro de la persona. Y él me contaba, este señor estaba hablando cubano, de la forma cubana. Claro. Y dice, le tuve que decir: señor, la comisaría queda 2 cuadras y doble 50 metros, y ahí está. Quiere decir que eran gente que están infiltrando los comunistas, que los mandan ahora. Debe estar mandando estos servicios de inteligencia de Fidel a montones, igual que los de Nicaragua. Igual que nosotros lo tuvimos aquí y los tenemos aquí. Noel, estaba, como estoy siempre metida en las redes sociales, y nunca vi a tantos argentinos escribir en contra del estúpido baile de Maradona con la bandera de las 8 estrellas. Realmente no pensé que iba a ser tan grande la crítica a este payaso, que alguna vez fue un buen jugador de fútbol. No, y aparte payaso y drogadito. Sí, pero es impresionante como todo. Hay uno que fue buenísimo, lo dijo en muy pocas palabras: Argentina no es Maradona. Y eso es fundamental, que el mundo lo entienda. Argentina no es Maradona, igual que Venezuela no es Chávez, igual que Venezuela no es nada de las cosas podridas que hemos exportado y que se ha puesto hoy en la palestra. Venezuela tiene muchísimas cosas positivas, igual que Argentina tiene cualquier cantidad de liderazgo altamente positivo. Y no es porque alguien venga en algún momento y robe una bandera, la logre obtener, y una bandera que es un significado positivo y de triunfo, como en algún momento la tuvo Maradona, y tenga después derecho a ensuciar esa bandera. No. Si esa persona en algún momento tuvo algún tipo de significado positivo para el país, significado positivo para el entusiasmo y para enorgullecerse en nombre de sus logros, los logros tienen que distanciarse del daño que hace. Y la historia tiene que empezar la sociedad, tiene que empezar a identificar de manera clara eso.
y eso va sanando y va quitándole poder de influencia a personajes de ese tipo. Lo que estamos viendo con Maradona no es nuevo, y lo que estamos viendo con Maradona en el caso de Venezuela no es nuevo. Han sido años de Maradona apoyando este proceso criminal, de Maradona generando una imagen en torno al chavismo y en torno a todo el proceso comunista, ¿no? Y es una cosa realmente enferma. Menos mal que ahorita esa reacción, tal como tú lo señalas, Jenny, se hizo tan contundente y tan evidente, ¿no? Y eso es, y eso el mundo tiene que aprender a entenderlo. No porque en algún momento alguien hizo una bandera con lo correcto, esa persona puede seguir portando esa bandera si la persona se dedicó después a hacer daño en nombre de eso. El mundo tiene que quitarle esa bandera. Se acabó. Ya tú eres una piltrafa y como piltrafa vas al barranco de donde nunca debiste haber salido. Fíjate que antes de ayer, no el lunes por decirlo en concreto, estaba un enfermero pero era médico de Cuba. Aquí en Estados Unidos no tiene no, la reválida no la hicieron, entonces son enfermeros. Y digo, ay, ¿qué tal en Cuba? Le digo, porque la gente pensaba, los argentinos pensaban que Cuba era fantástica. Ahora cuando llegan allá se dan cuenta de la porquería que es en la parte económica. Y entonces me dice, pero si Maradona venía al hospital cuando se estaba haciendo los tratamientos por la droga, dice, estaba en mi hospital ahí y me decía, él a la noche salía y volvía a la madrugada drogado, borracho, y ese era el tratamiento que estaba haciendo contra la droga en Cuba. Por supuesto, les daban de mejor calidad. Claro, esos procesos que es toda esa cosa que le ha mostrado al mundo de Cuba, ese festival de mentiras, de ese número uno en salud y en educación. Pero es que es una mentira tan evidente. Hay algo muy cruel. A mucha gente detesta esta comparación, pero es una comparación radical. Pues después de la llegada de la revolución a Cuba se acabó todo. Pues perdieron hasta ese símbolo tan extraordinario del pensamiento práctico, el pensamiento fundamental para el mundo de hoy, como fue Baldor. Hasta eso se pierde, ¿no? Y entonces cuando uno pone en una balanza la historia de cualquiera de nuestros países, cualquiera, ¿no? Vamos a poner a Cuba como ejemplo, pero es cualquiera de nuestros países latinoamericanos, frente al fenómeno israelí, póngase a sacar cuentas sobre lo que son los premios Nobel de los últimos 60 años de Israel y el resto del mundo. Si lo ponemos nada más con Latinoamérica, nos vamos a sentir muy mal. La realidad es impresionante. La realidad de toda esa bulla que se levantó en torno a Cuba, de los grandes logros de salud, los grandes, impresionantes logros en bienestar social y en desarrollo educativo, no es más que la mentira típica del socialismo. Y la gente se lo cree. Mismo proceso de destrucción. Claro, porque si algo tiene la izquierda, son muy buenos publicistas del vacío y de la mentira. Si algo no tiene la derecha, es un publicista que enseña a vender la importancia del orden, la responsabilidad y para poder obtener progreso y libertad. Es más fácil el facilismo y el decir, mira, estas cosas, mira cómo funcionan. Esto es increíble, no se sabe cómo funcionan, pero mira, las hacen por la voluntad del pueblo. Y la gente viene y aplaude esa barbaridad. Mira, te voy a decir, nada de eso funciona en la realidad. Fíjate, yo estuve en Cuba. El amigo mío se cayó de una moto que le compramos una rueda al primo. Y fui al hospital, yo diciendo que como soy un profesional en esa área, me permitieron ir con él en la ambulancia, que casi estaba muerto. Cuando llego al hospital, había de emergencia, serían 4 camillas. Uno fracturó una pierna, otro le habían cortado un brazo para sacar un reloj que no andaba, no había canillas para lavarse las manos, no había jabón, había que ponerle una onda en el pene a este señor, y resulta que las chicas no tenían guantes, ninguna de las enfermeras tenían guantes. Yo cuando había pasado el puente al hospital naval, escuché un sonido, como si hubiera caído un trueno. De repente empezaron a entrar en emergencia gente que las traía y las tiraban en el piso porque no había camilla para ponerla en ese lugar. Ahí sí llegamos al sistema de salud venezolano, porque hasta ahorita en todo su relato usted iba muy bien, porque aquellos tenían camillas, aquí no hay ni eso. Bueno, mira, cuando llegó no había con qué cubrirlo y me trajeron un pantalón porque yo se las pagaba aparte, ¿no?
transparente. ¿Viste la cebolla cuando se saca que es transparente? Así estaba eso de usado. Y entonces no lo quería entender porque él pertenecía a la gente de Miami. Entonces no lo querían tener internado ahí. Tenían que ir al hospital para extranjeros que hay, no para la gente común. Entonces, no había lamparita, no había toallas. Cuando sacamos la radiografía, el salón era enorme, para darte un salón enorme, había una sola lamparita, había 2 placas porque había que sacarle como 10. Estaba una telaraña cruzando todo el salón en un costado. Los sillones tenían los resortes para arriba, ese era el sillón que había, y se sentía un ruido de agua. Cuando me fui a lavar las manos, la canilla estaba partida. Ujú. Cuando llego de vuelta al lugar, tenía que llamar a la gente por teléfono, a aquel que le habían partido el brazo porque no tenían dinero para llamar. No. Si tú ves Venga y aquello, véalo en la principal reserva petrolera del planeta. Venga y véalo y vívalo en la principal reserva petrolera del planeta, en uno de los países que quizás con la mayor reserva de oro del planeta, en uno de los países con mayor terreno fértil y sin huracanes y sin nada de eso. Venga y vívalo en Venezuela gracias a la misma enfermedad criminal, gracias al socialismo. Eso es lo que se vive hoy aquí. ya hemos terminado, mi querido almirante, el horario. Nosotros tenemos esta hora tan productiva, creo. Y que Profesor, realmente, un detalle importante. dime, Esperemos que este día marque de verdad el inicio de la reacción de Venezuela en un sentido claro y contundente. Vamos hacia el proceso de desconocimiento del sistema y a desobedecerlo. un abrazo grandote. Y las esperanzas, tú sabes que siempre están puestas en el nivel positivo para todos los venezolanos, mi querido amigo. Muchísimas gracias, profesor. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.